Félix Henao Botero, usted casi que, digamos, le da una lección de vida a Monseñor. ¿Cómo termina esa anécdota? Eso termina en que eso me valió, fuera la amistad que tenía con él, de aumentar un poquitico la amistad. Y cuando llegué de alcalde de Medellín, la primera tarjeta de felicitación fue la de Monseñor. Y no había en la Bolivariana acto público que no llamara primero al alcalde. Y tuve que presidirle todos los actos públicos de la Universidad Bolivariana. Pontificia Bolivariana. Para mí es una cosa sumamente agradable. ¿Usted fue alcalde de Medellín en la década del 70? No, señor, en la década del 60, 67 y 68. Perdón, ya me lo había dicho. 67 y 68. Pero la parte importante era que cuando yo entraba a la Bolivariana, me saludaba muy cordial. No se me olvida la anécdota de Cartagena. Ese es el saludo. Una lección de vida de verdad. Extraordinaria. ¿Qué recuerda usted como lo importante que haya significado su paso por la alcaldía de Medellín? Ahora, lo más importante de la alcaldía me parece a mí que fue la reestructuración que hicimos de los barrios populares con las empresas públicas de Medellín. La creación de centros de salud, las escuelas populares. Ayer recordaba yo en el Palacio de Exposiciones que el acuerdo 18 de 1968, por el cual el municipio creó, el Consejo de Medellín creó, a petición mía, con el doctor Valderrama, que era el presidente del Consejo, presenté el proyecto, y J. Emilio, y me aprobaron el proyecto que se convirtió en el Palacio después que tenemos actualmente. ¿Cómo le parece? Y les dije, hombre, yo creo que listo, usted no tiene el acuerdo 18, se los mandé hoy, para que quede en la historia de todo ese proceso. Yo fui el primer promotor del Palacio de Exposiciones. ¿Qué recuerda? Tenía su junta mucho tiempo. ¿Qué recuerda usted de su presidencia en FENALCO? Y le pido que no toquemos todavía lo de Cali porque tengo algo para preguntar sobre ese tema. Lo de FENALCO, lo más agradable para FENALCO fue en mis 9 años que estuve en FENALCO. Ocupé la presidencia varias veces, reemplazando a José Restrepo, y mientras era gobernador de Caldas un año, a Arcesio Londoño Palacio, que se fue para la ONU 3 meses, y después ya me nombraron en Pereira para un periodo de 3 años. Lo más importante de eso es la creación de las seccionales de FENALCO, 20 o 30 sucursales. Fundamos el Banco del Comercio, fundamos Aseguradora Mercantil, fundamos Almacenes Generales de Depósito Almadelco, que después se le dio al Banco Cafetero. Y me tocó hacer un edificio en Bogotá de los primeros, con base en la ley 148 del 48, de los primeros expropiado horizontal. Ahí está, en la carrera séptima con calle 13, conseguí unos lotecitos, los vendimos y hice una sociedad con Santiago Trujillo Gómez, Hernán Jaramillo Campo y otros amigos, y montamos uno de los primeros edificios. En eso que es el gran centro comercial del rebusque en la capital de la República, y que en esa época era lo más elegante y lo más distinguido de Bogotá. Y lastimosamente en ese mismo sitio fue donde murieron 8 estudiantes el 8 de junio de 1954 con motivo del gobierno de Rojas, en ese mismo sitio. Bueno, y eso se vendió. Y ahí cerquita la muerte de Gaitán, que también tuvo la fortuna de conocer en vida. Sí, señor, yo tuve la fortuna, porque con el doctor Gaitán no me ligó amistad, yo no puedo decir que amistad, sí, claro, pero me atendía mucho porque le decía, tuve una frase cuando me encargué de la rectoría de la universidad y empecé a pedirle a los magistrados de la corte, liberales y conservadores, a que me dictaran clases, pero le dije a Montaña Cuellar, cuando usted me dicta una clase comunista, yo tengo aquí un conservador que me va a dictar la misma economía, pero esos muchachos, y yo vengo a practicar lo que el general, la democracia que el general Herrera, al fundar la universidad, en el Congreso de 1923 en Ibagué, creó la universidad, una universidad libre, y eso es lo que vengo a practicar. ¿Por qué usted aceptó la rectoría de la Universidad de Medellín en épocas recientes? A ver, porque me llamaron, pero la condición era que tenía que ser egresado, y yo no me he egresado de la Universidad de Medellín. Sin embargo, me pusieron a conversar con todos los conciliarios, que porque no era, y le recordé al doctor Libardo Espina, que era tal vez el más reacio, y dijo, no, es que yo conocía a Tobón hace mucho tiempo cuando yo estaba en el Senado de la República, que Tobón era estudiante, pero es que Tobón debe estar muy viejo. Gabriel Obregón, que era de la conciliatura, dijo, ¿por qué no llama a Tobón y conversa con él? Entonces me llamó él, me llamó Juan Hernández, me llamaron a conversar conmigo. Y entonces dije, lo que pasa es que a usted se les olvidó que Luis Carlos Mesa, Gilberto Moreno, Milciades Sánchez, Elior Ángel Echeverri y otros eminentes antioqueños que estaban allá. Yo pertenecía al comité de la creación de la universidad en Bogotá, pero no tuvimos oportunidad de venir a Río Negro a firmar el acta, que me pesó mucho, pero no pude venir. Pues nosotros sí somos, yo sí soy egresado de la universidad. Yo creo que eso los convenció un poco y me entregaron la rectoría. ¿Cuánto tiempo estuvo en la rectoría? 6 años. Largos, ¿no? 6 años, porque el doctor Fernández Botero estuvo 4 años y medio. ¿Qué legado dejó usted ahí en la Universidad de Medellín? Ahí la transformación de la universidad, en la parte económica, en la parte de las facultades, creamos varias facultades, empezamos a trabajar ya en la
educación, en la selección de profesorado de tiempo completo, la biblioteca. Lo voy a hacer remontar otra vez en el tiempo. Usted estuvo viviendo 3 momentos importantísimos en la vida nacional. El 9 de abril del 48, con la muerte de Gaitán. Yo tocó en Bogotá. Después, en esa junta medio revolucionaria, sí, para la caída de Rojas. Exacto. Y después en el problema de la ciudad de Cali. De Cali. 7 de agosto del 56. Recuérdenos un poquito de los 3, pero por favor un poquito porque tengo mucho que preguntar. Muy bien. El 9 de abril en Bogotá, que Hernando Cabello se acababa de encargar de la presidencia de FENALCO por ausencia del doctor Francisco José Ocampo, que se había separado para fundar el Banco del Comercio, a quien acompañé por todo el país en la fundación. Hernando Cabello me llamó y me dijo: no te dejo ir para Medellín, te tienes que venir conmigo. Como yo quería tanto a Cabello, ya hemos sido muy amigos, entonces me dediqué a trabajar con él. Me tocó hacer de todo, mensajero, barrendero, de todo, y nos quemaron la oficina que estaba en la avenida Jiménez con la carrera sexta, y me fui a conseguir oficinas para la FENALCO, y las conseguí en edificios de Amper Broch, ahí en la avenida Jiménez 1078, todavía me acuerdo. Ajá. Tercer piso, ahí conseguimos, y don Manuel Mejía me quedaba en el 6º piso, la Federación de Cafeteros, que también habían destruido sus instalaciones. Entonces me tocó presenciar, recoger la mercancía del 9 de abril, lo que logramos, hacer la estadística de los comerciantes arruinados, afectados, etcétera, presentarle al Consejo y presentarle al Ministerio de Hacienda, desde luego con la cabeza del doctor Hernando Cabello, la reconstrucción de Bogotá, la reconstrucción del comercio, los créditos para el comercio, hacer las estadísticas de los seguros. Desde esa época empezamos una campaña de seguros con un antioqueño que estaba en la SECOL de aquella época, FASECOL se llamaba, que era Jaime. ¿Usted vivía en Bogotá en el 48? Sí, claro, yo estaba ya desde el año 44, cuando empecé a trabajar al Ministerio de Hacienda. Entonces le tocó trabajar como negro en ese día. Total, éramos únicamente 3 o 4 empleados. Después ya hace parte de una junta enorme, de ilustrísimos colombianos que prácticamente ayudaron a tumbar a Rojas. Sí, señor. Esa fue la comisión de los 7 que le mencionaba yo ahora. En otro programa, nos reuníamos en el tercer piso del Banco de Bogotá, que estaba todavía en la carrera 13, en la calle 13 con la carrera 8ª. El doctor Martín de Corral lo nombramos presidente de la comisión, y naturalmente, y después Antonio Oviedo y yo, a nombre de LAN y a nombre de FENALCO, recorríamos todo el país. Juan Guillermo Restrepo, que era gerente de Pero de algo sí le sirvió entonces estar cerquita de Gerardo Molina y de Montaña. Sí, señor. Bueno, y después usted participa en esa catástrofe de Cali. Recuérdele un poquito a nuestros televidentes qué fue lo que pasó en Cali. El 7 de agosto de 1956 venían 7 camiones cargados de metralla y de pólvora y demás de Bucaramanga para Bogotá. Posiblemente los cogió la noche y se quedaron allí en Cali, pero los dejaron estacionados al pie de la línea del ferrocarril. ¿En la estación del ferrocarril qué? La estación del ferrocarril. Eso no se sabe, nunca se llegó a la investigación a acreditar si alguien pasó y puso un fósforo, si fue por el calor de Cali, si fue por rozamiento de la metralla, alguna cosa. Eso estalló a la 1 de la mañana. Eso fue, el hueco pues que encontramos fue aterrador. Murieron una enorme cantidad de Pues el cálculo que nosotros hicimos con Alfonso Munilla Aragón, que me acompañó en esa investigación, que era el director de FENALCO en Cali, y Ernesto Arango Tavera, que era el presidente, nos dedicamos a eso. Yo estaba en Bogotá, en Medellín, acompañando a Diego en la enfermedad de su señora madre, me trasladé a Bogotá y luego a Cali. Allá me estuve 15 días más o menos, nos dedicamos a la reconstrucción, y con la experiencia de Bogotá la presenté en Cali, y a los 8 o 10 días le presentamos un plan de reconstrucción del comercio de Cali al general, que era jefe civil y militar, Alberto Gómez Arenas, y a su secretario de Hacienda, Carlos Albano Guín, que había sido muy amigo mío. Presentamos ese plan, y eso obedeció a que Cali me hiciera un tremendo homenaje, muy bonito. ¿Cuántos muertos hubo en Cali, sabes? 1.500, se habló de 3.000, pero el cálculo que nosotros hicimos en esa época fueron 1.500. ¿Cómo le parece? Que volaron por los aires. No, encontramos cadáveres, encontramos pues gente mutilada, etcétera. Doctor Jaime, le había pedido en el otro programa que habláramos un poco de sus 3 núcleos familiares. Sí, señor. Ya hablamos un poco de su señora madre y de sus hermanos, pero no hemos hablado de su primera esposa y sus 3 hijos, y luego del actual. Hábleme un poquito de los 2. A ver, hombre, de la primera esposa fue Ana Echeverry, de Jericó, de esa familia Echeverry, hija de don Ignacio Echeverry. Esos eran Echeverry Zapata, una señora Zapata de La Ceja, gente pues muy distinguida y demás. Tuvimos 3 hijos, hombres, ellos están hoy, hay uno en los Estados Unidos de hace mucho tiempo que estudió hotelería. Después se dedicó a trabajar con una empresa, con un hospital en Boca Ratón. ¿Y son tan jóvenes como usted, teniendo por allá, me imagino que 60 años? ¿Cuántos tendrán? No, cuando nos ven juntos siempre dicen que son los hermanitos menores. ¿Cómo le siempre parece? Me llaman ahí como el hermano mayor. Oscar el mayor, si usted lo ve conmigo,
Dice, este señor es más viejo que este. Yo los molesto mucho. Oscar estudió en la Universidad de Nueva York también, por cuenta suya. Yo no tenía con qué mandarlo, pero se fue para allá. Después de que salió aquí a la universidad. Resultó guapo también. Resultó guapo. Estuve en la Universidad de Antioquia. Peleó con Ignacio Vélez por el líder estudiantil. Lo expulsó. Entonces se fue para los Estados Unidos. Él quería hacer medicina, pero al fin no pudo. Estudió comercio y hoy maneja como asesor de Almacenes Flamingo y otras cosas en Bogotá. ¿Su señora muere en 1989? No, en 1982-83. Antes. Sí. Exacto, antes. ¿Y usted cuándo vuelve a contraer nupcias? Después me voy al Alcázar de Río Negro y allí me encuentro con la señora Norela Marín, que me la recomendó el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez para la Secretaría de Educación. Y entonces trabajó conmigo allí un tiempo, no tuvimos nada que ver, me pareció una mujer inteligente, muy dedicada a la parte cultural, y luego de ahí la trajeron al municipio de Medellín, a la Secretaría de Educación y Cultura, y de allí la pasaron a la Universidad de Medellín. Y ahí sí dijo usted, hombre, pero la tuve en el camino y la voy a dejar ir. Ella estaba separándose de su primer marido, tenía un niño de 3 años, que es el que hoy ya tengo, ya terminando zootecnia en el CES. Las dos mayores, la una es médica, con mucho éxito, está directora académica del CES, finalmente la otra, la mayor, está casada con un compañero suyo de la facultad de la Universidad de Antioquia, de la facultad de veterinaria también, viven en Montería. Muy bien, y entonces, y sigue ese matrimonio muy bien con la doctora Norela. Muy bien, en mi casa no hay sino libros y música. Bueno, doctor Jaime, hemos hablado ya de muchos temas, pero no hemos hablado de algo que la gente se estará preguntando. Bueno, sí, el doctor Jaime Tobón Villegas es supremamente importante, querido, hacendoso, pero ¿y el sector agropecuario? Esto no se llama pues agropecuarios. ¿Usted cómo me puede resumir su vinculación con el sector agropecuario? Desde muy pequeño, mis tíos evidentemente no tenían plata, pero tenían unas fincas ahí en Río Negro, unas alquiladas y demás. Y cuando yo iba a vacaciones allá me ponían a trabajar y me pagaban unos centavitos que yo le traía a mi mamá Gerona. Y cuando le pagaban a un obrero 40 centavos, y yo hacía el mismo trabajo de los obreros, y le reclamaba a mi tío Juan Nepomuceno, mi tío Seno, bueno, pero usted ¿por qué no me paga lo mismo que le paga a los Uribes? Y a mi tío Belisario Tobón, que también trabajaba con él. Y dijo, no, es que vos estás muy muchachito, no, únicamente 8 centavitos, y al otro les pagaban 40. Y yo cogía las mismas cargas de maíz que cogían ellos, o hacía el mismo trabajo en los surcos, o echaba asadón, o rajaba leña, etcétera. O sea, que arrancó desde pequeño y untándose. Desde pequeño, untándome, y él consiguió una finca alquilada, La Alhambra, que soy del amigo Raúl H. Mejía, una hacienda de 1750, que por fortuna Raúl H. no ha destruido la casa, que fue de la familia de los Jaramillo, de la Universidad de Jaramillo. Y allá iba yo a las 4 de la mañana a ordeñar con los hijos de mi tío Seno Villegas. Ordeñábamos y a mí me mandaban con un macho negro a sacar la leche hasta las partidas, por donde pasaba el carro de la leche para traer a Medellín. Y va creciendo, y cuando voy creciendo y me entregan ya pedacitos para que yo los cultive en los 3 o 4 años que estuve en el tablazo, ya cuando ya fuimos la primera vez de Medellín. Me vinculan en esas condiciones a la tierra, pero estando en Bogotá, yo tenía mi primo también, José Restrepo, trabajaba en Caucasia. Entonces me llamó un día que él tenía una finquita por allá, que lo fuera a visitar, y tenía una vinculación con don José Valencia. Y me metió en el lenguante de conseguir una plática con el Banco Industrial, 25.000 pesitos, y con eso me compraron 40 terneros. Y ahí empecé, me vinculé a Caucasia en el año 59. Hicimos una sociedad que llamaba 3J y compañía, ya me vinculé allá, empecé ya con ellos, después eso tuvo dificultades con los socios, y ya después me trasladé a Arboletes, y ya me fui encañando más por ahí. Engordando ganadito. Engordando ganado, y trabajando con eso, y me nombraron gerente del Fondo Ganadero, en el año 59. Del viejo y exitoso Fondo Ganadero. Viejo y exitoso Fondo Ganadero, que en esa época éramos 24 fondos y teníamos 850.000 cabezas. Íbamos por un programa que yo había hecho de más o menos 2 millones de cabezas. Usted está hoy en el nuevo Fondo Ganadero. En el nuevo fondo. Y lo hizo crear casi usted, sí. Y casi como diciendo, pero esto no lo podemos dejar perder. No lo podemos dejar perder. Yo le pasé una carta al doctor Alberto Willis y me llamó. Y entonces dije, pero nombré unos compañeros. Nombramos a Guillermo Gaviria, a Francisco Uribe y a Genaro Pérez, que fueron los que pegaban, pero como yo era el gomoso, hoy día tenemos dificultades de tipo financiero que las estamos combinando con los bancos y demás, porque las reformas tributarias y demás acabaron con las ventajas que teníamos, y tanto que la Federación de Fondos Ganaderos la terminamos ya, sí. Y va a quedar como una oficina ahí de la Federación de Ganaderos. Entonces mi vinculación con el campo ya fue mucho, y ahora, mis últimos años, después de terminar más o menos unos 15 años dedicado a las universidades, porque el último cargo que tuve fue, después de la rectoría de la Universidad de Medellín, pasé
y ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, claro, la mejor experiencia que he tenido, porque es que estar uno con 70 rectores, claro, eso es de una importancia extrema para mí, tal vez y luego me dieron la oportunidad de ser miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, el famoso CESU. Sí. Éramos 15 rectores, 12 rectores y 13 rectores en ejercicio, donde me volví a vincular Javeriana con el externado, con la nacional. Esa ha sido para mí la experiencia que le entregué hace 2 años. Y después de eso ya decía, ahora mis últimos años le voy a dedicar al campo. Y le dije al doctor Uribe, ayúdeme, que yo quiero que la gente vuelva al campo. Recuperemos el campo colombiano donde está la pobreza, donde está la miseria, pero donde está la paz. Es decir, que usted la vinculación al campo la tiene toda la vida. Me dicen los que están cerquita de usted que usted no estudió medicina veterinaria, pero sabe más de medicina veterinaria que muchos. Que usted no estudió zootecnia y sabe mucho de nutrición animal. ¿Eso es en el ejercicio de la experiencia? En el ejercicio y las lecturas. Lo mismo cuando estuve en las empresas públicas, que me tocó manejar a los ingenieros. Después en Camacol, yo fui a Camacol en Bogotá. Me acaban de hacer un homenaje muy bonito que agradecí mucho el año pasado por los 40 años de Camacol. Yo fui el fundador de Camacol a nivel nacional. Con José Gómez Pinzón, ¿cómo le parece? Con Santiago Trujillo Gómez. ¿Por qué Camacol? Porque me llamaron recién salado de la Universidad Libre. Entonces me llamaron de Camacola que les ayudara a fundar. Los ingenieros de Cali y de Medellín tenían 2 oficinas en estas 2 ciudades. Pero entonces, no era... Alberto Vázquez Restrepo. Alberto Vázquez Restrepo me sucedió a mí en la... Oiga, hombre, pero entonces usted siempre se ha chocado en la vida con goditos. Sí, permanentemente. Jaime, con decoraciones, la Cruz de Boyacá, pero de ahí para abajo siguen muchas. Hombres, de la estrella de Antioquia, una estrella muy bonita que me dio el ministro Gilberto Echeverry por mi apoyo al ejército colombiano. No recuerdo su nombre, un homenaje muy bonito. Tengo la de Camacol con Joaquín Vallejo, tengo la de Confama. También un reconocimiento muy bonito. Tengo el Camacol, los homenajes de Cali, municipio, el homenaje de Cali. En homenaje en Cali me hicieron eso y después cuando la huelga me hicieron otro homenaje también. Cada que yo desde cuando recuerdo un poco el ejercicio de la política y también del gobierno, lo mencionaron muchas veces a usted como posible candidato a ministerios. ¿Por qué estando tan cerquita, por ejemplo, de expresidentes y siendo tan cercano a los grandes líderes de su partido, usted no fue ministro? Le voy a contar este cuento. El doctor Alberto Lleras, cuando estábamos en la época después de la derrota de Rojas Pinilla, él fue el director del Partido Liberal. Entonces recuerdo que me llamó, una llamada del presidente Lleras. Estaba en la casa de los señores Chavarría Olózaga, en la carrera séptima con la 78, la casa antigua de ellos. Eso lo prestaron y ahí él montó su comando antes de encargarse de la presidencia, pero me llamó y entonces yo, muy tímido, le dije al doctor Arcesio Londoño, que había sido compañero de él en el gabinete primero del doctor López en 1936. Entonces le dije, doctor Arcesio, ¿cómo me acompaña donde el doctor Alberto Lleras? Me dijo, claro, hombre. Le dije, no es que me dé miedo, sino que me da pena con el doctor Lleras. ¿A qué me llamará? Yo quiero que usted me sirva ahí de testigo. Llegamos allá, muy bien, tomamos tinto y demás, y me dijo, doctor Tobón, él no me trataba con mucha confianza, pues y yo mucho menos. En cambio, el doctor Carlos Lleras sí me trataba con mucha... Con cercanía. Mucha cercanía. El doctor Lleras, muy querido, me dijo, lo he llamado porque usted lo he pasado en una lista a la Junta Militar. Cuando la caída de Rojas y se hizo la Junta Militar, yo lo he pasado en la lista para cualquier ministerio o para cualquier otra posición. Lo llamaba a usted y a Julio César Turbay. Yo tengo mucho temor que no lo nombren en ningún ministerio, porque usted ha sido muy fuerte con los militares en ese momento. Y Julio César había presentado en el Senado una ley que favorecía a los militares. Pero en todo caso, doctor Tobón, cualquier posición que ofrezca, hágalo en bien del país. Usted que estuvo trabajando en esta comisión y demás, entonces le voy a rogar, simplemente lo llamo a eso. Y presidente, vea, no me hable más, que ya el homenaje está hecho. No importa que no me nombren de nada. El solo hecho que usted piense que yo puedo servir a una posición de esas. Doctor Jaime, preguntas rápidas, respuestas muy rápidas. Respuestas muy rápidas. Amigos de la alta política de los que usted se haya enorgullecido de estar cercano de ellos. 2 o 3 nombres. Carlos Lleras. 1. Alberto Lleras. Sí. Y Hernando Agudelo Villa.
¿Y no me vamos a nombrar al maestro Echandía? Perdón, pero ya por la parte cultural más... Bueno, listo. Maestro Echandía, no, Antonio Rocha, el maestro Echandía. ¿Por qué no se volvió bogoteño? No, porque yo seguí visitando mucho Antioquia permanente, mucha vinculación con los antioqueños, llevé muchos negocios de Antioquia. ¿Qué responsabilidad le hubiera gustado en Antioquia que no tuvo y que todavía dice, hombre, yo hubiera podido hacer esto? A ver, hombre, pues... tal vez la gobernación para hacer una cosa que le he pedido a los distintos gobernadores y que ahora el doctor Aníbal lo está haciendo muy bien. ¿Su mejor amigo del Partido Liberal en la historia, a excepción de sus grandes? Hernando Agudelo y Diego Calle. Y Gilberto Echeverri. ¿Su mejor amigo conservador, Godo, como ustedes lo llaman? Godo, el doctor Arismendi, que fue mi gobernador. Octavio Arismendi. Si ustedes le dijeran, vea, le vamos a borrar de su vida 2 o 3 nombres con los que no quisiera que se volviera a encontrar, ¿quiénes serían? No tengo con ninguno de los conocidos y amigos, aunque piensen distinto a lo que yo pienso, pero no entraría a colocar a nadie en esa lista. Una anécdota de su vida muy corta, distinta a la de Monseñor, que usted crea que haya marcado su existencia. Para mí, la responsabilidad de haber manejado la Universidad Libre, siendo todavía muy joven, en 1959. Una responsabilidad muy grande frente al Partido Comunista, al socialismo y responsabilidad con el Partido Liberal. ¿Qué añora de la Antioquia que ya no es? Hombre, el comportamiento de la sociedad. Lo que hemos perdido en los valores morales, éticos, comportamiento en la casa, comportamiento de la sociedad. ¿Pero qué le gusta de la Antioquia de hoy? Que siga el empuje, el criterio de la capacitación de las gentes, lo que está haciendo las universidades antioqueñas, especialmente la labor de Hacienda extraordinaria, lo que está haciendo la Universidad de Antioquia, la mayor investigadora de todas las entidades que tiene el país. ¿Qué tiene la juventud hoy que no tuvo en la suya, la de su generación? Hoy tiene todas las condiciones para prepararse y demás, aunque tengo mis dudas de que con la televisión y estos otros instrumentos que tiene a la mano, les está faltando la reflexión, el análisis, la filosofía, el porqué de las cosas. ¿Cree posible la paz, doctor? Yo creo posible porque estos 2 últimos acontecimientos de los últimos 3 días me han llenado de mucha esperanza. Veo muy difícil, pero veo una luz. El ELN acaba de pasar una carta a los señores presidentes por una declaración de Reyes, en virtud de la cual pide que algunos países amigos los llamen a conversación para poder eso. Y luego la FARC también permite que empecemos a tratar otros problemas, no tanto de la guerra, sino sociales. De los países que conoce, ¿cuál le ha llamado profundamente la atención? México. ¿Por qué? He estado muchas veces en México por la capacidad intelectual de México y la facilidad de estudios en México y el amor por su tierra. Un traguito de esos como para alegrar la vida que más le guste. ¿Un qué? Traguito. No, eso sí, no hay, igual al aguardiente no hay. ¿Y un traguito de afuera que de pronto le haya llamado la atención? No, de afuera no, tal vez el whisky pues, pero muy... ¿Su comidita preferida cuál es? No, señor, como yo me eduqué con unas condiciones muy precarias, no tengo problemas con las comidas. ¿A estas alturas, a los 86 años de vida, le cae mal el chicharrón o no? No, señor, pero generalmente no lo como. ¿Alcacéser o sal de frutas? O nada, ni sal de fruta ni alcacéser. ¿Coca-Cola o jugos? Coca-Cola cero, agua. 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 ¿La fruta que más le gusta? La fruta, la papaya y el banano. Papaya y banano, pero que no le vayan a dar papaya, ¿no? Que no me den papaya, eso sí. Bueno. Tal vez por eso la como. ¿Usted cree que va a ser posible rescatar el sector agropecuario y sobre todo el tema del ganado? A ver, si el gobierno colombiano, empezando por el señor presidente de la República y el ministro de Agricultura actual, se convencen de las posibilidades que tiene Colombia en el campo colombiano con la ganadería, para unas posibles y futuras exportaciones, no tanto inmediatas, pero para suplir la alimentación colombiana. Venimos de 25 kilos, estamos en 15. Y la FAO y la OMS nos recomiendan 60 kilos por habitante año. Y tenemos 25 cabezas de ganado, 25 millones. Y yo estoy proponiendo en un libro que se lo voy a entregar enseguida, de repoblamiento ganadero, donde sostengo que en las 60 millones de hectáreas podemos tener casi 60 millones de cabezas en 10 años. ¿Qué vamos a hacer para quitarle el hambre a los niños antioqueños y colombianos?
proponerlo como está haciendo Colante en este momento, y perdónenme la cuña, que está entregándole al municipio de Medellín una leche muy barata, lo mismo en Bogotá, para los niños. Y en la carne tenemos que hacer un esfuerzo igual. De todas esas carnes que nos quedan, no solo las de primera sino las de segunda, tener una capacidad de producción a bajos costos para poder alimentar el pueblo. Son los dos artículos que están considerando la FAO y la OMS como insustituibles en los próximos 25 años. Los cálculos se basan en el año 30. Ya hablamos de sus cargos, hablamos de sus homenajes, hablamos de su vida. Una sola pregunta, como para resumirlo todo: ¿de qué se siente usted orgulloso, Jaime Tobón Villegas? Si hoy escribiera usted como el testamento de Jaime Tobón Villegas en cualquier nivel, intelectual, espiritual, de obras materiales, ¿con qué se queda? Me quedo con el esfuerzo de mi madre, a pesar de las condiciones precarias en que nos levantamos allí en Gerona, de haber hecho el esfuerzo de habernos educado. Me parece que ese es un ejemplo de características extraordinarias. Por eso usted me verá siempre de corbata negra desde el mes de agosto de 1955, cuando tuve que enterrarla. ¿Y por qué quisiera que lo recordaran? Si dentro de 20 años habláramos de Jaime Tobón Villegas. Tal vez por dos cuestiones importantes. La una, el problema de educación, sobre todo la dedicación a la educación superior, donde llevo más o menos 15 años, fuera de mis 18 de estudios, y en la parte rural. Para mí el problema campesino es lo más importante que tiene el país. Le advierto que yo no quisiera que llegara a ninguno de esos dos momentos, pero se los tengo que preguntar. ¿Cuándo cree usted que va a ser la hora de que Jaime Tobón Villegas descanse, se siente un poco a disfrutar la vida? Y dos, ¿cuándo cree usted que va a ser el momento en que Jaime Tobón Villegas diga: señor, llévame? A ver, yo no sé, yo prefiero que, digamos, desaparecer trabajando. Y ojalá, maravilloso, pues, activo totalmente. No, activo totalmente. Que me dé un infarto en la calle, por aquí trabajando, en una finca o aquí en la oficina. No, me preocupa que pronto mi Dios de pronto me tenga por allá, cuesta mucho tiempo. Pero le cuento una anécdota para terminar. Cuando la familia muy reducida celebramos los 80 años en la iglesita del Tablazo, donde me bautizaron, en 1919, vino el padre Leopoldo Peláez y Monseñor Jaramillo González de Santa Rosa, y dijeron la misa. El padre hace poco. Jaramillo González, sí, hace 6 años. Entonces dijo una misa muy bonita y después me echó un discurso diciendo que Jaime Tobón ya a los 80 años ya era necesario que descansara, que había hecho mucho por Río Negro, por Antioquia, por el país y no sé qué. Dijo Monseñor Jaime. Exageró, en un discurso muy bonito. Y entonces cuando él terminó le dije: Monseñor, en plena iglesia, usted me va a perdonar, yo no puedo descansar, pero le voy a pedir a usted un servicio. Como usted conversa todos los días con el Todopoderoso cuando levanta la hostia, dígale que por favor, de la lista donde me tiene, me pase para la última página, y de la última página me pase para la última línea. Pasa el tiempo, se rieron de la anécdota y demás, pasa el tiempo, y ahora cuando la celebración del año pasado, el 85, vino Leopoldo Peláez. Nos encontramos tal vez en Bogotá, y le digo: me estoy muy agradecido con Jairo. Dijo: ¿por qué? Le dale una razoncita, como hablas con el CAI todos los días. Que estoy muy agradecido porque hace 5 años mandé una razón, y la dio tan bien dada que hoy me encuentro mejor en condiciones y estoy con más ánimos que antes. ¿Qué le ha dolido físicamente en la vida? ¿Cuál ha sido su punto débil? A ver, hombre, físicamente, los 2 accidentes que tuve, uno en la universidad, que se me partió una rodilla, y el otro en una casita que tengo en el Retiro. Porque este bastón es de decoración. No, señor, entonces si no ando con los médicos, inclusive se sorprenden que yo ande únicamente con él, porque tengo 2 cicatrices muy grandes, inclusive la segunda parece que me la hicieron viendo y ya la primera. Cuando dice que los huesos no soldan, ¿no? No, exacto, es que la situación, yo ando con mucho cuidado con las... Cuando descansa, ¿qué hace? Pues sí, descansa. No, señor, yo generalmente duermo muy poquito, porque, no sé, pero yo despierto generalmente 2 o 3 veces en la noche, y generalmente a las 4 de la mañana. Inclusive hay una anécdota, porque Norela de pronto me pregunta: ¿usted a qué horas escribe ese libro? Y cuando usted duerme, yo me levanto, tomo mis apunticos y demás. ¿Cuál es su sueño hoy a los 86 años de vida? La paz de Colombia, especialmente la paz en el campo colombiano, donde está la pobreza y donde tenemos una gran diferencia con el equilibrio que trato de buscar entre una sociedad urbana con todas las condiciones del desarrollo y las ventajas del proceso del país, del progreso nacional, y una sociedad rural con todas las necesidades básicas y satisfechas. Aspiro a que el país llegue a buscar un equilibrio, porque del campo viene la comida, vienen las materias primas y vienen los artículos de exportación. Y a ese campesino hace 5 siglos no le devolvemos absolutamente nada. Aunque hemos ganado ya parte, ya hay mucha civilización y escuelitas y centros de salud, pero nos falta mucho de equiparar y no seguir trayendo a la gente del campo para la ciudad. Doctor Jaime, ¿se empieza a calentar el ambiente político? ¿Reelección o no reelección?
Yo aspiro que haya reelección, porque no veo en los distintos ¿Pero candidatos. para reelegir a quién? ¿A Pastrana, a Samper, a Gaviria o a quién? No, yo aspiro a que sea el doctor Uribe. Aspiro al doctor Uribe porque no veo en los demás candidatos que tengan compromiso con el país. Tienen compromisos con alas políticas, con alas sociales, con alas no sé qué, y posiblemente hasta con los grupos alzados en armas, pero no con el país como entidad institucional para devolverle los regímenes democráticos al país, como lo está haciendo el doctor Álvaro Uribe, con muchas dificultades. Doctor Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Noti Agro en Agropersonajes.